hombre quiso edificar en una playa junto al mar. Piedras acarrió, muros construyó. Paz a esta casa, dirigido por Lorena del Rey, con la colaboración de Chiti Hoyos e Irene Cuquerella. Llegó la lluvia y el temporal. Bendita seas, María, Virgen y Madre. El Señor te llenó de gracia y alegría. En la dulce espera de Jesús. Rogamos por las mujeres, por las parejas que desean el don de un hijo y tienen problemas para concebir. Ayúdalos en esta esperanza, que pronto se vean bendecidos con la gracia del deseado embarazo, y dales tu dulce y amoroso apoyo en el camino de la vida. Y también, Madre de la Buena Espera, auxilia y bendice a quienes han recibido los hermosos nombres de Padre y Madre, para que en su hogar no falte el amor, para que sepan dar a sus hijos la educación, el cariño, los consejos y todo lo necesario para que tengan una niñez dichosa. Virgen de la dulce espera, ampara y protege con tu amor a los que esperan con inmensa dicha un nuevo ser, para que los meses de gestación y el ansiado parto sea feliz, para que con vos den gracias a Dios por su grandeza manifiesta en el niño que está por nacer. Acuérdate de los que han abierto su corazón a la noble y desinteresada tarea de la adopción de niños, necesitados de cariño, atención y hogar. Ayúdalos en todos los trámites, resuelve los problemas que les pudieran surgir y manténlos en la alegría de su generosidad. Finalmente, recógenos a todos en el gran abrazo del Espíritu Santo, para que mostremos al mundo que podemos vivir como hermanos, porque todos somos hijos de Dios. Amén. Muy buenas noches a todos, bienvenidos pues un jueves más a este programa que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros, este programa de Paz a esta casa, que bueno, pues esperamos que lo disfrutéis. Y bueno, pues ya como hemos introducido un poco con esta oración, habréis visto que en este programa vamos a hablar del embarazo, la etapa del embarazo y parto, que es ya pues en la etapa en la que vamos, en este recorrido que estamos haciendo, vamos recorriendo un poco las distintas etapas de la vocación del matrimonio, y también algunos programas los dedicamos a las otras vocaciones y vamos alternando. Entonces, bueno, ya hemos llegado a esta etapa, así que bueno, pues me acompaña como siempre Chiti Hoyos. Muy buenas noches, Chiti. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues estamos muy bien. O sea, el mes de abril es mi mes favorito y lo estoy disfrutando desde el día 1 hasta el último. Me encanta la primavera. Qué bien, sí, igual que el mío, ¿eh? No porque sea mi cumpleaños en abril, ¿eh? No tiene nada que ver. Pero bueno, y nada, Chiti, pues vamos a empezar ya en breve este programa. También contaremos con la presencia de Irene Cuquerella, que se incorporará un poco más tarde, y tendremos una entrevista a una familia, un matrimonio, nos va a contar su experiencia con este tema. Los presentaremos más tarde. Y bueno, presentarnos a la familia santa que nos traes hoy, Chiti. Sí, hoy en vez de traer un santo o una santa o un matrimonio santo, esta vez me traigo a la familia entera, que además fue beatificada por el Papa Francisco hace muy poquito, en el año 2023, y que tiene un testimonio impresionante. Muy bien, pues luego tendremos la sección final también con Irene Cuquerella, que nos va a compartir, como siempre, pues cómo preparar la casa, ¿no? para esta vida nueva que va a aparecer pues en esa casa. Y bueno, pues así comenzamos este programa de Paz a esta casa. Teología del hogar. Un hombre quiso edificar en una playa junto al mar. Piedras acarrió. Así llegamos a esta sección de Teología del hogar que nos trae siempre Chiti, con pues esta
esta introducción al tema, también desde esta perspectiva de la palabra, que pues, ¿no? nos va a iluminar, nos va a dar un poco como las directrices generales y nos va a ayudar a profundizar en este tema. Y bueno, Chiti, yo creo que ya podemos meternos en el tema, sin más dilación, que luego el tiempo se nos acaba muy pronto. Pues bueno, empezamos con el Evangelio de Lucas, que quiero traer un versículo del Evangelio de Lucas, porque Lucas además es el Evangelio que comienza con el nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces como que él tiene una sensibilidad hacia esa parte del embarazo de la Virgen María y de todo eso. Sin embargo, el versículo que he puesto es un versículo ya cuando Jesús ya era bastante mayor. Y entonces dice lo siguiente, Lucas 9:48. El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado, pues el más pequeño de vosotros es el más importante. El verbo griego que se usa para la palabra acoger es dekomai, y cuando te vas a la etimología entiendes que dekomai implica una recepción que no es solamente pues abrir la puerta y ya está, no es solamente física, sino que incluye que tiene que ser una acogida afectuosa y plena, o sea, tiene que incluir la protección, o sea, cuidar de la persona que estás acogiendo, el cuidado de todo tipo que necesite, ¿no? Y además incluye la valoración, valorar al otro como quien es y la dignidad que tiene. Entonces, en la cultura judía del primer siglo los niños ocupaban pues un lugar muy no tenían ningún estatus, o sea, carecían de poder de decisión, no tenían capacidad tampoco de devolver ningún favor porque no poseían nada. O sea, si tú le haces un favor a un niño, pues el niño lo único que podía hacer es darte las gracias, pero no tiene ninguna capacidad de poder responder o devolver el favor, ¿vale? Entonces Jesús usa al niño como el símbolo del reino de Dios, o sea, donde dice que la grandeza no se mide por lo que tú poseas o lo que tú puedes hacer, sino por la humildad, el servicio y la atención a los pequeños. Ahí es donde se mide la grandeza en el reino de Dios. Entonces, cuando Jesús pide que acojamos a los niños en mi nombre, lo que hace es identificarse totalmente con ellos. Y cuando dice eso, cuando dice el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado, lo que está haciendo es establecer una especie de cadena. O sea, tú cuando acoges a un niño, estás acogiendo a Jesús. Y al acoger a Jesús, estás acogiendo al Padre que lo envió en el amor del Espíritu Santo. O sea, es un acto trinitario. Porque estamos hablando, según lo que dice Cristo, de la presencia de Dios en los más vulnerables, que eso también lo dice en Mateo. Lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Porque un bebé está encarnando la dependencia total de sus padres, no puede hacer nada por sí mismo, ¿no? Y entonces Jesús mismo vivirá esta dependencia total de Dios en la inocencia y la humildad hasta la cruz. Entonces, esta enseñanza que está metida en el Evangelio de Lucas, está metida como una enseñanza a todos sus discípulos, porque Jesús les insiste varias veces en que el Mesías no viene como un rey triunfante, sino como un siervo que se está identificando con los más débiles, ¿no? Entonces, vamos a intentar hablar un poco de cómo sería porque este mandato de Jesús lo recibe la Iglesia y lo transmite a los padres. Pues eso se ve en el rito del matrimonio católico. Y si los esposos tienen que responder que sí a esta pregunta. ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Es una promesa que está centrada en el sacramento del matrimonio, ¿no? Y el catecismo además explica que los hijos son el don más excelente del matrimonio y contribuyen mucho al bien de sus mismos padres. Es decir, que cuando tú acoges a los hijos y los acoges bien con este dekomai, esa recepción afectuosa, cariñosa, completa, con cuidado, protegiendo y valorando al niño, pues cuando se hace bien, resulta que en algún sentido los padres crecen, porque es un bien para ellos y todos los bienes que recibimos nos ayudan a crecer. Entonces, Juan Pablo II, en el Familiaris Consortio, insiste que la familia es el camino de la Iglesia y, por lo tanto, como la Iglesia tiene que abrirse a la vida que recibe de Dios, pues de esta manera nosotros tenemos que abrirnos a la apertura generosa de la vida. Entonces, claro que tiene que haber una acogida responsable, pero eso implica un discernimiento
prudente. Es decir, bueno, puede haber condiciones graves, dice la Iglesia, por las que no sea adecuado un embarazo en este momento. Pero eso no puede ser una excusa que está escondiendo el egoísmo o el rechazo de la vida. Y luego lo principal es que a un niño no se le acoge desde que nace, sino que el acogimiento empieza desde el embarazo, desde el momento de la concepción, porque el bebé es una persona única, creada a imagen de Dios, a quien los padres reciben no como una posesión, sino como un don que les está siendo confiado. Entonces hemos dicho que esta acogida en el embarazo es trinitaria, como el de la Virgen cuando recibe a Jesús, porque el Padre envía la vida, el Hijo se identifica con cada niño recibido en su nombre y el Espíritu Santo santifica el hogar y da la gracia para amar y educar a ese bebé. Y esto no es una metáfora, es un acto real de la gracia y por la virtud de la caridad, por la virtud del amor. Entonces, esta acogida en la familia es que no solamente es a los bebés. Digamos que las familias tienen que tener encarnada la acogida. Porque por un lado tiene que estar la acogida mutua entre los esposos, y esto incluye el perdón y la paciencia, luego lo de los hijos, que es de lo que venimos hablando, pero también acogida a otros, a los abuelos, a los parientes, e incluso, como habla la teología del hogar, a personas solas, pobres, huérfanos y a quien nos mande Dios. Y por último, la acogida más grande que tenemos que tener es la acogida de la voluntad de Dios, incluso cuando nos descoloca los planes. De esta manera, la familia que acoge muestra el rostro sonriente de la Iglesia y convierte su hogar en un lugar de hospitalidad. La familia que aprende a acoger al hijo desde el vientre materno y la acoge con fe desarrolla el músculo espiritual de la acogida incondicional. Porque ya he dicho que el embarazo no siempre ocurre en circunstancias ideales. O sea, puede llegar en un momento en que la economía es inestable, la salud es frágil, de repente ha ocurrido un suceso inesperado que no esperábamos que pasara eso. Pero sin embargo, el niño en ese momento necesita una acogida incondicional, porque su dignidad no depende de las condiciones externas, sino de ser hijo de Dios. Entonces, la acogida de un bebé en gestación y la acogida de cualquier persona vulnerable, por ejemplo, un niño con discapacidad o un anciano frágil o cualquier persona que necesite dependencia, no son dos realidades distintas, sino dos expresiones de un mismo misterio. Porque el bebé es el vulnerable por excelencia. No tiene voz, no puede defenderse, depende de la madre y del padre para su supervivencia, no puede nada más que dar amor. Entonces su acogida es radicalmente gratuita. Y el vulnerable en general, pues le pasa exactamente igual, tiene la misma condición. Entonces, en ambos casos, acogerlos en nombre de Cristo significa reconocer que en ellos está presente el mismo Señor, que se hizo niño indefenso en Belén y que se está identificando con los más pequeños. Entonces, para poder crecer en esta, digamos, vertiente de acogida, pues podríamos hablar de varios niveles. Por un lado está el nivel físico, que es pues lo que se dice normalmente, ¿no? Que cuando viene un bebé te cambia la vida. Y te cambia la vida también físicamente, porque durante el embarazo los padres tienen que lidiar con un ritmo de vida que está afectado por un montón de cosas. Tanto el padre o la madre, el día a día cambia por las náuseas de la madre, los cambios físicos, el cansancio y luego también el miedo ante lo desconocido de los dos, del padre y la madre, porque no saben exactamente si el embarazo va a ir bien o no, o cómo, si son padres primerizos, cómo va a ser ese cambio de vida. Y también el sacrificio de los propios planes personales. Ya empiezas a notar que ya todo gira en torno al hijo desde el embarazo. Tienes que tener las citas con el médico y todo eso te cambia, ¿no? Y esta experiencia ya empieza a enseñarte la gratuidad del amor. El bebé no te va a pedir permiso para existir y no te promete nada a cambio. No te promete que cuando nazca, pues yo qué sé, vas a tener un ingeniero y nada de eso. Entonces tienes que aprender a amarlo gratuitamente. Y entonces así vas preparando el corazón, que también te va a ayudar para acoger a cualquier vulnerable sin condiciones. O sea, tú no vas a acoger a alguien o a un bebé solo si es sano, solo si llega en el momento ideal, solo si no altera mi vida. No, te está ejercitando ese músculo espiritual para que crezcas en acogida sin condiciones. Entonces, los padres que ofrecen estas molestias por el hijo están practicando la misma caridad que luego ofrecerán a cualquier persona, a un anciano, a una persona con discapacidad o a un vecino que necesita ayuda, cualquier cosa. Y esto diríamos como es que es el plano físico y material, ¿no? Pero luego está el nivel espiritual. Acoger al bebé en nombre de Cristo significa confesar que ese hijo es imagen de Dios.
aunque no lo podamos ver nada más que en ecografía, aunque sea imperfecto, porque todavía no se ha desarrollado completamente. Esta confesión, pues es como lo dice el mundo, ¿no? Que todavía es un feto en desarrollo, no es una persona, no es verdad. Tú sabes que es imagen de Dios. Esta confesión de fe te va a llevar a amar al niño, por ejemplo, con síndrome de Down, al niño que nace con una cardiopatía o cualquier tipo de enfermedad, y a cualquier persona, como a los enfermos terminales o a las personas abandonadas que están en esta cultura del descarte, pues no se les aprecia ni se les valora. Pero el que acoge con fe se da cuenta que Cristo se hace presente en la fragilidad extrema. La Escritura nos da constantemente una relación entre la acogida de la vida naciente y la protección de los vulnerables. Entonces, por ejemplo, tenemos Moisés. Moisés era un bebé vulnerable porque fue condenado a muerte por el faraón desde su nacimiento. Y su madre lo protege, esa es su acogida, ¿no? Lo tiene, lo recibe en un momento difícil, pero lo protege escondiéndolo. Y luego la hija del faraón lo acoge adoptándolo. Y entonces ese bebé vulnerable, por esa acogida, se convierte en el liberador de todo un pueblo y salvación para muchos. Y esto es exactamente lo mismo que pasa con Jesús. Nace en condiciones de extrema vulnerabilidad, en la pobreza, luego tiene la persecución, luego el exilio en Egipto, pero María y José lo han acogido incondicionalmente. O sea, la Virgen María, cuando da el sí, no lo está haciendo en las circunstancias más ideales, porque sabemos perfectamente que estaba desposada, pero como no convivía con José, se exponía al repudio, a la lapidación y a un montón de cosas. Pero lo acoge con la fe incondicional y la confianza en Dios. Y entonces, de esa forma, María le nutre y cuida del hijo para la salvación del mundo. Y lo mismo San José. San José primero acoge a María de forma incondicional, aunque no entiende nada de por qué se ha producido el embarazo en ese momento. Y también, por supuesto, acoge al niño concebida por obra del Espíritu Santo, ¿no? Y esa obediencia silenciosa a la voluntad de Dios, a esa acogida de la voluntad de Dios, pues protege al niño, y por eso es un papel el que tiene San José impresionante con su fiat, para que nos ha ayudado a todos en el plan de salvación. Y ya por último, lo que quería decir es que hay muchas formas de prepararse a acoger bien en estos dos planos, pero sobre todo, ¿qué podrían hacer los padres para acoger a un bebé que viene? Pues primero, lógicamente, con la oración y los sacramentos, ¿no? Hay que prepararse, hay que rezar porque viene un niño y hay que estar en gracia y todo, pero también se puede aplicar uno de los tesoros de la Iglesia, que es la bendición del vientre que hacen los sacerdotes y que se suele ver mucho en las colas de cuando la gente en la fila que va a ir a la comunión a comulgar. Y el sacerdote, cuando ve a una mujer embarazada, pues además lo hace con muchísimo cariño, por lo menos todas las veces que yo lo he visto, la bendición al hijo que hay en el vientre. Y ya desde el principio, sabes que los bebés, está estudiado que reaccionan a las voces de los padres y de la madre, e incluso pueden reconocer canciones que se les han puesto estando todavía en el vientre. Pues se pueden cantar salmos, se puede rezar el Magnificat, se puede rezar el rosario, y que ya vaya cogiendo gusto por esa cadencia de oración. Luego, por supuesto, hay que formarse en la paternidad y la maternidad responsable, no planificando todo hasta el último detalle, pero sí para ayudar a discernir con generosidad la voluntad de Dios. Y los padres, como María, tienen que guardar todas estas cosas en su corazón para prepararlo, porque después tendrán que entregar ese hijo a Dios. El hijo no es nuestro, ¿no? Y saber que, bueno, que tiene su propia libertad y su propio camino. Luego también, si el embarazo llega fuera de plan humano, pues los padres están llamados a repetir el sí de María y José, confiando en la providencia. Entonces tienen que tener esa actitud generosa ante los imprevistos. Y la comunidad eclesial, es decir, la familia de la iglesia, tu grupo de catequesis, tu parroquia, los que sean, también deben acompañar con apoyo concreto, no solo con palabras. O sea, te puedo ayudar, puedo ir yo a la compra, puedo hacer algo. O sea, que se note que somos familia. Y luego también los padres tienen que prepararse para la educación en la fe. O sea, porque acoger al niño tú te estás comprometiendo a educarlo. Bueno, pues si no sabes cómo se podría dar una catequesis a un niño pequeño, pues pídele ayuda a la catequista y que te diga cómo puedes transmitirle la fe a tus hijos. Y también una actitud ante los problemas que puedan surgir en el embarazo, ¿no? Hay que hablarlos abiertamente en la pareja. Si el bebé tiene alguna anomalía o llega en circunstancias difíciles, pues renovar el voto de la acogida incondicional que se hizo en
en las bodas, en el momento que te casaste. Y ese testimonio tiene que dar ser esperanza de que efectivamente estás diciendo que ese niño es lo más importante, que lo primero es el más vulnerable y el más débil, como nos pide Jesús. Y claro, también hay que preparar el hogar para la llegada del bebé, pero todo eso se lo dejo a Irene, que será ella la que hable un poco de la disposición de las habitaciones y todo. Y ya está. Lo último que quería resaltar es que, para terminar, es que cuando se vive el embarazo con fe, el hogar se convierte en un sagrario, porque en ese hogar se está custodiando a Cristo, que está presente de una forma oculta en el más pequeño. Y este es el tema. ¿Qué os parece? ¿Qué te parece? Solo eso. Muy, muy interesante, sí. Chiti, gracias, como siempre. Y me gusta mucho, ¿no? Sacar, yo estaba estos días atrás, también me pidieron como, pues eso, para una charla, el sacar, o sea, de la Biblia, ¿qué dice la Biblia, ¿no? De los niños. Y justo lo que has hecho tu referencia de eso, el más pequeño, ¿no? Quien acoge uno de estos me acogía a mí, ¿no? O sea, que sea eso algo trinitario, es muy bonito, ¿no? Igual que lo que dices del embarazo, ¿no? Esa presencia, esa acogida también que tiene que ser trinitaria. Y luego los ejemplos de la Biblia a mí me encantan, ¿no? O sea, es verdad, la historia de Moisés, ¿no? También pensaba en cuando hablas de los indefensos, los indefensos que son, ¿no? Cuando Jesús viene indefenso y también los santos inocentes, ¿no? O sea, qué indefensos y que dan la vida por Jesús, ¿no? Sin saberlo y sin hacer nada, vamos, y sin poder evitarlo, evidentemente. Y cuando estaba preparando el tema dije, bueno, no lo voy a meter porque si no se hace muy largo, pero resulta que Isabel, la prima Isabel, su situación del embarazo es bastante difícil, porque ten en cuenta que ella, cuando se queda embarazada, aparte de que era estéril y tal, y habían pasado varios años, es que su marido se va a quedar 9 meses mudo. O sea que no es una condición muy ideal, había que ponerse en su papel, ¿no? Claro, es verdad, es verdad. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente sección del programa. Y bueno, estamos hoy un poco espesos. No esperéis grandes cosas de mí en este programa, por favor. Y que vamos a tener esta entrevista que decía pues a un matrimonio, una familia con 5 hijos, Inma Piudo y David Cortizo. Y bueno, pues enseguida los vamos a tener con nosotros. No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Las fases del amor. Yo quiero pensar que hacerte te sabré proteger. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos me salen escudos del pecho y te quiero morder. Y así llegamos a esta sección de las fases del amor. Ahora tenemos, como decíamos, esta entrevista. Hoy estamos en el programa de Paz a esta casa sobre teología del hogar en esta etapa del embarazo y el parto. Y bueno, pues tenemos con nosotros a Inma Piudo y David Cortizo, que bueno, han tenido hace unos meses a su 5º hijo, pero bueno, voy a dejar que ellos se presenten. Muy buenas noches, Inma. Hola, ¿qué tal? Y buenas noches, David. Bien, gracias Buenas por estar con nosotros. Seguro que nos vais a contar cosas muy interesantes. Y bueno, pues si queréis empezar por presentaros así brevemente. Muy bien, pues yo soy David y mi esposa es Inma. Llevamos 10 años casados, los cumplimos este año y tenemos 5 hijos. La mayor tiene 8 añitos y el más pequeño 9 meses. Y vivimos en un pueblo cerca de Madrid, aunque yo soy de Pontevedra y mi esposa es de Sevilla. Así, en el centro. Entre un sitio y otro, pues no quedaba otra. Y bueno, pues como decíamos, ¿no? También ha contado un poco Chiti pues algunas claves, pero bueno, también más desde vuestra experiencia, más la parte testimonial. ¿Cómo discernís eso? ¿Cuándo tener un hijo y cuántos en vuestra experiencia, ¿no? Bueno, también nos vimos aquí a este tercer integrante que está presente. Nosotros encantados de escucharlo, no pasa nada. Lo siento. Sí, él participa, él quiere decirlo también. Entonces, bueno, no sé, en vuestra experiencia y bueno, también un poco así, algo que a lo mejor le pueda servir a otros también. Pues nada, nosotros, la verdad es que hemos tenido esa apertura a la vida desde que nos casamos, pero cuando llegó el 4º hijo, pues estábamos un poquito desbordados, ¿no? Entonces decidimos a través de métodos naturales espaciarlos un poquito. Pero llega un momento en el que el Señor pues te pone esa inquietud, ¿no? En el corazón, de decir, a ver, una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, en ese momento, pues lo rezamos mucho, ¿no? Yo hablé con mi guía espiritual y dice, bueno,
si tienes esa inquietud en el corazón, pues a ver el Señor que te está pidiendo, ¿no? Aparte, o sea, coincide con que el último, yo creo que en toda casa hay un explorador kamikaze, entonces nuestro último era un poco así, ¿no? Y nada, entonces lo rezamos y justo abrí la Biblia al azar y me salió esa lectura de que estabais hablando, ¿no? Me salió la lectura esa de quien acoja a uno de estos pequeños en mi nombre, me acoja a mí. Y bueno, yo entonces en ese momento pues lo vi claro, ¿no? Pero esa lucha seguía, ¿no? Digo, Señor, ¿estás seguro? Es que no, o sea, no me queda del todo claro, ¿estás seguro? Y salió también en el Evangelio del domingo, ¿no? Y bueno, yo creo que esto ya es más que claro que el Señor nos lo está pidiendo. Aún así, pues la voluntad y la carne es débil, ¿no? Entonces, una vez que nos abrimos un poco a la vida, a los pocos días, tuvimos una gorda en casa con el pequeño, ¿no? Pobrecito, le estarán pitando los oídos al pobre. Y entonces, pues, dijimos, bueno, a ver si sí o no. Pero bueno, hicimos el test y salió positivo, ¿no? Yo creo que el Señor dijo, mejor ahora, porque esta pobre es muy debiluchina antes que se arrepienta. Y, y nada, y estábamos los dos, pues eso, embarazados. Desde luego el Señor a unos les habla pues como en el silencio, pero es que a vosotros os grita, ¿no? O sea, Sí, me lo tiene que dejar claro algunas veces, sí. Hola, buenas. Inma y David, soy Irene, ¿Qué tal? que ya ¿Qué tal? os saludaba antes. Y yo quería preguntaros cómo habéis preparado el embarazo, cómo esa acogida al nuevo miembro y contando con lo que tenéis también que en casa, que será mucho lío. Pues la verdad es que desde que nos enteramos que íbamos a ser papás, o sea, él ya es un nuevo miembro, o sea, por así decirlo, ¿no? Ya rezamos por él, los peques también, ¿no? O sea, ya es su hermanito o su hermanita, ¿no? Entonces, o sea, una vez que nos enteramos, ¿no? Pues ya decidimos que, pues eso, ¿no? Que ya éramos uno más, o sea, es que no sé, no hay duda, ¿no? Y bueno, eso también conlleva pues diferentes cambios en pues la casa. Yo qué sé, el coche, pero son cosas pues eso. No cabemos en el coche, pues habrá que comprar un coche de más plaza. O cómo organizamos las habitaciones, ¿no? Pero que eso, que una vez que nos enteramos que íbamos a ser papás otra vez, ¿no? Pues al final tienes esa ilusión, ¿no? De que vamos a ser uno más y no sé, la verdad es que son una bendición. O sea, es verdad que son muchos cambios, que también es sufrimiento, pero al final pues el Señor siempre te ayuda, ¿no? Además, en una situación como esta en concreto, pues también tienes como más certeza de que Dios te lo ha pedido, porque tú de alguna manera le has dicho, yo veo esto, ¿tú qué ves? Y parece que tienes una respuesta clara, entonces pues se ve claramente y se acoge pues muy claramente como una bendición. Para mí los hijos siempre son una alegría, aunque te desestabilicen cosas en el hogar, si sabes que Dios te lo pide. Por nosotros, por ejemplo, también en esta situación, cuando era un poquito difícil, le decíamos, con los cuatro, el cuarto, pues todavía hay mucho trabajo de crianza con él, pues también nos venía mucho a la cabeza lo que decíais antes, ¿no? De si María no hubiera dicho que sí, ¿qué habría pasado, no? Entonces nosotros sientes una responsabilidad muy grande en lo que tú respondes a Dios, porque hay que decir que sí, si ves claro que Dios te lo pide, pues dices que sí con alegría, aunque a veces pues sea difícil, ¿no? Pero siempre son bendición y siempre tomárselo como decirle sí a Dios y que Él sabe más que nosotros. Claro, porque yo os quería preguntar, o sea, son 5 hijos, ¿no? Pero ¿se han dado todos en condiciones ideales o habéis tenido bastantes dificultades? Porque decíais que precisamente el último no era un buen momento. No. Pues, o sea, claro, o sea, la situación ideal... No existe. Claro, no lo sé, siempre pues eran muy pequeños, la diferencia de edad entre uno y otro pues nunca llegaba a 2 años, entonces pues la crianza era todavía muy exigente y pues económicamente el límite vas llegando a él cada vez más claramente. Entonces, claro, no, o sea, objetivamente desde fuera cualquiera diría que es una locura. Incluso pues en algunos hubo situaciones en las que el embarazo, pues la lactancia estaba generando problemas en el embarazo, o sea que se complicaron un poquito las cosas. Inma, todos los embarazos también, casi todos, han sido un CIR, que es que los niños no crecían lo suficiente en el vientre. Entonces, bueno, siempre ha habido
o sea, pero bueno, que yo creo que hay que dar muchas gracias a Dios porque hay cosas más graves y en nuestro caso pues siempre hemos podido acoger bien a los niños, pues siempre han tenido todo lo que han necesitado. Entonces, desde ese punto de vista, pues dando gracias a Dios, pero sí es verdad que condiciones ideales o sobradas, por decirlo así, no. Claro, el No hombre hay. propone y Dios dispone, ¿no? Eso es. Ujú. Claro. Y luego durante, claro, ya cuando está el embarazo, ¿no? ¿Cómo os preparáis, ¿no? Para acogerlo? Como, bueno, todo lo que hay que pensar también, cómo decidir los nombres, no sé, o cómo hacéis, bueno, un poco también en sentido físico espiritual, ¿no? La acogida. Pues mira, lo de los nombres para nosotros siempre es un tema interesante, porque las dos primeras son niñas. Teníamos claro, porque bueno, en el primer embarazo teníamos una comunidad de clarisas en Pontevedra que rezaba mucho por el embarazo y se involucraron mucho y nosotros yo siempre he tenido mucho cariño a San Francisco y a Santa Clara. Entonces en la luna de miel estuvimos en Asís y allí en la luna de miel pues allí está la tumba de Clara, está la tumba de Inés. Entonces tuvimos claro que la primera se iba a llamar Clara y las clarisas estaban encantadas. Y Clara nació un 11 de septiembre, que ellas nos dijeron, bueno, el 11 de agosto de Santa Clara, pero dice que ya todos los días 11 para ellas es como la fiesta de Clara, porque Clara murió el 11 de agosto. Entonces ahí lo tuvimos claro. Y con Inés, pues aunque parezca un poco de chiste, pues Santa Inés era la hermana de Santa Clara. La hermana pequeña. Entonces, pues dijimos, pues si la mayor es Clara, la menor será Inés, por esa misma conexión, ¿no? Entonces ahí estuvo muy claro. A partir de ahí ya empezábamos a tener más división de los nombres y lo tuvimos que empezar a decir, bueno, yo veo esto, yo veo lo otro. Y los empezamos a rezar como mucho más, porque para nosotros el nombre es una cosa muy importante. O sea, para nosotros se puede ver como un gusto, pero en la Biblia se ve claramente que para Dios los nombres no son casualidad. Es decir, que Dios incluso renombra a personas cuando les da una misión, ¿no? Ahí está, pues, Pedro, ¿no? Pues a ti te llamaré Pedro, le cambia el nombre de Simón a Pedro, y en el Antiguo Testamento eso está continuamente ahí. Entonces teníamos la sensación de que el nombre no puede ser una casualidad, sino que hay que preguntarle a Dios, igual que decir, es que los hijos en realidad, Dios nos hace partícipe del misterio creador, pero no son nuestros, son para Dios. Entonces nosotros le preguntamos, ¿tú qué nombre le quieres poner, Señor? Porque tú sabes más que nosotros, ¿no? Entonces, pues todos los demás siempre fueron así. Con el último, pues es una anécdota muy bonita porque no lo teníamos nada claro. Y yo le decía a mi esposa, bueno, vamos a seguir rezándolo, ¿no? Entonces yo un día, una oración, le decía al Señor, Señor, ¿qué nombre quieres para el niño? Y a mí, pues, como me viene a la mente, Gabriel. Y yo digo, bueno, esto son tonterías mías, no voy a decir nada porque se me habrá metido a mí en la cabeza. Y entonces al día siguiente me dice mi esposa, oye, esta noche he tenido un sueño y Dios me decía en el sueño que el nombre del niño tenía que ser Gabriel. Y yo le digo, bueno, igual no era una tontería lo de ayer en la oración. Entonces Increíble. se lo conté y dijimos, bueno, no hay ninguna duda, ¿no? Entonces, en este último fue muy claro cómo elegíamos el nombre, porque se lo preguntamos al Señor y nos respondió. Pues, es un poco como el sueño de San José, ¿no? Le pondrás por nombre Gabriel. Esto es, sí. Esto es. O sea, lo vimos claro. Y luego, por ejemplo, con respecto a la preparación, pues justo pues llevaba varios años que estábamos haciendo la consagración a María, y en la consagración a María pues decía pues esto como ofrécele todo lo que tú puedas a María sin darle como ni las intenciones, sino disponlo para que ella haga lo que ella quiera con esas intenciones. Entonces Sigma, este embarazo, siempre me decía, pues noto que María está muy cerca de mí en este embarazo y le quiero ofrecer todo el embarazo, ¿no? Pues tenía claro que quería tener el parto natural, sin epidural, y dijo, le voy a ofrecer todos los dolores a... Yo pensando que si se lo ofrecía a María iba a ser rápido y que iba a ir todo perfecto, casi que no me iba a doler, pero no. María tenía otros planes, yo creo. Bueno, pues sí, tuvo un parto largo y doloroso, porque todo el mundo te dice, uy, el quinto, eso va a ser muy rápido. Y no, fue muy largo y fue muy doloroso. Y bueno, pues era una cosa entre ella y María, y yo creo que eso también fue bonito. Entonces también vivió el embarazo. También comentabais lo de la bendición del vientre, ¿no? Eso siempre, pues a nuestro párroco siempre se lo pedíamos. Hay una bendición, ¿no?, específica para antes del parto y otra para después del parto. Entonces nuestro párroco siempre ha rezado por el niño antes de nacer.
y nosotros también rezábamos, y en más de una ocasión, como hubo complicaciones o se retrasaban o no crecían, pues también hemos hecho alguna novena que nos ha recomendado pues mi director espiritual, pues a Gianna Beretta Mola, pues cosas así. Una preparación completa, vamos. Sí. Yo quería Buenísimo. preguntaros también, dentro de esta preparación, ¿cómo os habéis preparado como pareja? Es decir, ¿cómo buscabais, si buscabais momentos para estar cerca vosotros? ¿Cómo os preparabais? Pues bueno, intentábamos pues eso, rezar por las noches porque durante el día es complicado. Entonces pues teníamos ese ratito por la noche, ¿no? Y lo rezábamos y al final pues, no sé, o sea, nosotros íbamos un poco, Señor, lo que tú quieras, ¿no? O sea, que no nos hemos puesto a pensar cómo podríamos hacerlo, como si no, simplemente lo rezábamos y nos liamos la manta a la cabeza, ¿no? Y ya está. O sea que simplemente pues eso, pues intentar estar más unidos. En el parto lo mismo, ¿no? Pues hubo muchísima unión entre los esposos y al final el Señor nos une más con los nacimientos de los niños, ¿sabes? Aunque haya más tensión, pero el Señor nos une más. Claro, cuando Pues- pones todo, ¿no?, en sus manos, al final Él ayuda también ahí a Sí. que eso se una, claro. Muy bien. Y no sé, bueno, ya si tenéis así algo más que queréis añadir, algo que decir a las embarazadas que estén escuchando y a sus maridos, no sé, algo... Claro. No sé, yo al final es verdad que nunca vienen cuando pues todo es ideal, ¿no? Porque lo ideal no existe, ¿no? Y es verdad yo que en una ocasión, en el último, cuando me enteré, ¿no? Pues sobre todo por las mamás, ¿no? Que se ven a lo mejor un poquito sobrepasadas y se enteran de un nuevo bebé y no sé, te entra esa inquietud de decir, Señor, pero si yo no puedo más, ¿no? Pero ¿y cómo lo hago, no? Y hubo un momento en la oración que fuimos a una adoración eucarística y nos impusieron el manto de la Virgen y en ese momento el sacerdote de Guadalupe, en ese momento el sacerdote se acercó, ¿no? Me puso las manos en la cabeza y me dijo, gracias por tu generosidad, ¿no? O sea, yo ya ahí rompí a llorar porque vi que el Señor me estaba dando las gracias por la generosidad, ¿no? O sea, entonces, que es verdad que ni el parto, ni el posparto, ni la crianza es fácil, ¿no? Pero al final el Señor pues te da la fuerza, ¿no? Quien le dice que sí, Dios siempre te da el 100 por uno, ¿no? Entonces, pues eso, pues animar a las mamás, ¿no? A que no tengan miedo, que el Señor lo hace todo, ¿no? Y siempre recompensa a sus hijos. Así que, no sé, si tú quieres decir algo más, papá. No, a mí me parece que ya hemos compartido mucho y yo creo que simplemente eso, que cada niño verdaderamente es una bendición, que hay que ser generosos, que como decíamos, es que no son nuestros, hay que acoger lo que Dios nos envía, y el día de la boda pues dijimos que estábamos dispuestos a recibir de Dios los hijos, pues tiene que ser así, ¿no? Nosotros podemos tener nuestros planes y además, o sea, es necesario ejercer esa responsabilidad y ver si verdaderamente puede venir un nuevo hijo, pero por último le preguntamos siempre a Dios si Él piensa lo mismo que nosotros y al final pues es decir sí. Y Él sabe más que nosotros. Eso es buena conclusión, yo creo, está muy bien. Pues muchas gracias, Inma Piudo y David Cortizo, por habernos compartido vuestro testimonio así de vida de familia, de los embarazos y bueno, pues nada, ahora todos los oyentes van a rezar por vosotros un montón, seguro. Mira, qué bien. Hace falta. Eso es. Y nada, pues seguimos con el programa de Paz a esta casa. Muchas gracias y Gracias muy a buenas vosotros. noches. La casa de mis papás, Santos del hogar. un millón de historias. Pregúntale a mi mamá, sirviendo en café me muero. Y como anunciamos al principio de este programa, llegamos ahora a esta vida de santos, ¿no? En este caso beatos, esta familia que tiene esta historia que Chiti nos va a contar. Sí, es una familia entera beatificada al mismo tiempo, que es la familia Ulma. El matrimonio eran Joseph y Victoria y vivían en un pequeño pueblo que se llamaba Markowa, que estaba en el sureste de Polonia. Entonces ellos se casaron en el año 1935. Joseph era agricultor, tenía una granja, ¿no? Era agricultor, también apicultor, cuidaba abejas y se conoce que era un fotógrafo aficionado, le gustaba mucho hacer fotografías y se conservan muchas fotos de la familia gracias a eso y también del pueblo donde estaba. Y además Joseph pertenecía a la Acción Católica. Y por su lado, Victoria pues era una mujer que tenía una fe muy profunda y se dedicaba al hogar y a la educación de los hijos, tenía una clara vocación.
Y era una familia sencilla, muy cristiana, que vivía pues su fe en lo cotidiano, ¿no? Pues el trabajo en la granja, la oración y sobre todo la apertura a la vida, porque en 6 años tuvieron 6 hijos: Stanislava, Bárbara, Vladislava, František, María y Anthony. Entonces, la familia destacaba sobre todo por su generosidad en el pueblo, todo el mundo lo sabía. Pero cuando más destacó fue durante la ocupación nazi de Polonia. Se sabe, bueno, lo sabemos todos, que ayudar a los judíos estaba castigado con la pena de muerte. Pero a pesar de ello, los Ulma acogieron en su granja a 8 judíos, que en realidad eran 2 familias, los Stahl y los Goldman, que en total eran 6 adultos y 2 niños. Una niña de unos 3 años era la más pequeña. Entonces los escondieron en el desván y a los otros en el granero. Y durante todos los días pues les daban comida, cobijo, protección, durante 2 años, desde el año 42 hasta el año 44. Y además intentaron integrarlos en su rutina familiar lo más posible. O sea, compartían la vida cotidiana en medio del riesgo constante. Durante 2 años estaban pues como la espada de Damocles encima, ¿no? Como amenazados de muerte. Y en esas circunstancias tan difíciles, de guerra y de persecución, pues es cuando se queda embarazada Victoria. Y cuando está embarazada de 7 meses, un delator polaco informa a la policía de que han acogido a los judíos. Ellos veían en los judíos al rostro de Cristo sufriente y por eso los habían cogido. O sea, no fue un acto impulsivo de coger a esas familias y cuidarlas, sino que era una decisión consciente y sostenida en el tiempo por la fe de que estaban acogiendo a Cristo mismo y que por lo tanto tenían que poner su vida en peligro por cuidar de ellos, ¿no? Entonces los nazis llegaron cuando el delator les avisó y ejecutaron primero a los 8 judíos escondidos y luego sacaron a la familia Ulma al exterior y los fusilaron uno a uno, primero al padre, luego a la madre, que estaba embarazada de 7 meses, y después los 6 niños. Y en total mataron a 17 personas. Y aquí es lo importante, que según el testimonio que dijeron los vecinos y que la iglesia lo ha comprobado, al ir a enterrar los cuerpos, se dieron cuenta que Victoria había entrado en trabajo de parto, es decir, se había puesto de parto. Y el 7º hijo nació durante el martirio de su madre, porque la cabeza del bebé había salido del vientre materno cuando fueron a recoger los cadáveres, y entonces por eso el Dicasterio para las Causas de los Santos declaró oficialmente que este niño fue dado a luz en el momento del martirio de su madre y por lo tanto recibió el bautismo de sangre y por eso es beato y junto con toda la familia. Y esa es la primera vez en la historia de la Iglesia que esto ocurre. Y la beatificación pues tuvo lugar el 10 de septiembre del 2023 en Markova, en el pueblo donde estaban ellos, y el Papa Francisco les presentó a todos como un testimonio de familia heroica y mártires por amor, de la acogida, diría yo, en este programa. Y esta es la familia que os traigo. Impresionante, Chiti, la verdad es que es increíble, ¿no? Los testimonios que tenemos de fe y de dar la vida así, hasta este extremo, ¿no? Claro, sin miedo, sí, y sobre todo sin miedo, porque cuando estás embarazada también estás más vulnerable y es admirable. Bueno, y la familia, el marido también, claro. Bueno. Aquí se muestra lo que estábamos explicando, que cuando te abres a acoger la vida de los hijos incondicionalmente, te abres a acoger a los más vulnerables incondicionalmente. Y este es un ejemplo clarísimo. Eso es. Pues muchas gracias, Chiti, y pasamos a nuestra última parte con Irene de Interiorismo. Ollas y mitones blancos, cartas muy viejas con un lazo gris, cosas tan bellas me gustan a mí. La casa interior. Pequeños ponis, pastel de manzanas, campanilleos y carne con tarta. Bueno, Irene, ¿qué nos traes hoy? Cuéntanos. Bien, pues también en esta etapa de embarazo hay un adviento personal y una preparación de ese espacio físico que tanto nos influye a nosotros y al bebé. Igual que oye las voces de los demás, también ese espacio le está influyendo ya por cómo nos configuramos respecto a él. Y bien, pues todo el mundo sabemos que las listas que nos preparamos a la hora de hacer la canastilla, de preparar la habitación, las cosas para el hospital, etcétera. Pero bueno, todo ello, desde el punto de vista de la teología del hogar, también tiene su importancia, porque lo tenemos que ver con esa mirada de los espacios que estamos organizando, ese nido, para que reflejen la paz de Dios. Y acogemos a ese niño con belleza, o niña, y con ese orden
que nos lleva también a esa paz. La belleza no tiene por qué ser cosas caras, ni mucho menos, sino buscar esa armonía en la que estemos a gusto y que el niño también se encuentre a gusto. Y también que también le acoja, pues en su habitación, un crucifijo, la Virgen. Ya sabemos siempre que nos regalan este tipo de cosas y son muy bonitas porque nos recuerdan a quién pertenece ese niño cuando estamos en la habitación. Y desde pequeñito ya estamos también evangelizando al niño, por supuesto, que eso lo tienen en la cabeza ya para siempre. En cuanto al orden, también es fundamental simplificarnos la vida, porque nos viene mucho más trabajo y cuanto más simplifiquemos, reduzcamos, tengamos todo organizado para que esté limpio con el menor esfuerzo posible, pues mucho mejor. Los cajones, todo eso, preparar ese nido con esa visión de simplificar y para centrarnos en lo importante que es que se sienta querido ese niño y toda la familia, ¿no? Y nosotros también cuidarnos. Así que, uniendo esta idea, vamos a pensar en qué cosas tenemos que cuidar como este adviento personal, que es estar embarazada y estar esperando como matrimonio un niño. Tenemos que cuidar el cuerpo, porque es el primer hogar de ese bebé. Y hay veces que nos olvidamos porque tenemos tanto lío y es importante porque si estamos agotadas, pues no podemos tampoco cuidar. Incluso si tenemos más niños estaremos nerviosos o con nuestro marido tal. Pues entonces como familia intentar cuidar a la mamá, porque no somos superwoman además, que hay veces que también pues en las redes sociales o en tantos sitios parece que todo es perfecto y no, hay que ser humilde también y dejarnos cuidar y cuidarnos. Para ello, pues con el interiorismo, buscar esos espacios cómodos donde poder descansar un ratito a lo largo del día, coger fuerzas, una siestecilla corta también y levantar los pies, eso que esté a mano, que no tengamos que organizar algo complicado para poder descansar 5 minutitos. Tener a mano la crema para la tripa, todas estas cosas que nos dice el médico, que si no, pues empiezan luego otros problemillas. Ese espacio también para un poquito de ejercicio suave para estirarnos y no tener problemas que son musculares, ¿no? Propios del embarazo. Relajarse también, tener, si le podéis regalar a la mamá unas sales o algo para que se dedique un ratito a ella, porque tiene un sobreesfuerzo muy grande y si tiene más niños, pues más, incluso como hablábamos antes con la lactancia, fijaros el sobreesfuerzo de cuerpo, ¿no? que tenemos las mujeres en estos momentos. Y el papá, su papel es tan importante para cuidarla porque sin él sería muy, muy difícil. Vamos, es fundamental su papel. Yo me inspiro en San José, que acompañaba a la Virgen María, cómo le facilitaría la vida en ese embarazo y en la llegada a Belén, ¿no? Que sería bastante complicado. Pues eso, montar la cuna, buscar ayuda, si él no puede, también ayudarla más. También ella dejarse ayudar y pedir lo que necesite y con esas delicadezas que relajen también el corazón, como unas flores o los antojos, que a veces que es un pequeño detalle de amor también el cuidarlo. La oración, que también hablábamos antes, en este tiempo de espera, pues buscar esos espacios donde poder orar y también ofrecer con símbolos físicos nuestro bebé. Esa ecografía quizás se puede ofrecer a la Virgen en nuestro pequeño oratorio de la familia o el pijamita del bebé para que nazca bien. Esos son pequeños símbolos o una pequeña oración que escribamos en familia, también ponerla en nuestro oratorio personal y encomendarnos a la Sagrada Familia, claro, porque ¿quién mejor que ellos pueden ayudarnos a cuidar y a cuidarnos? También cuidar estos pilares firmes que son papá y mamá para poder acoger al bebé. Tenemos que estar pues con esos espacios para tener conversaciones, para tener ese apoyo en uno en el otro, ¿no? El ser ayuda adecuada y pues imaginemos en el salón que esté agradable, que esté ordenado, que podamos sentarnos a gusto y no lleno de trastos, o en la habitación también, que sea pues acogedora y podamos disfrutar de un ratito en compañía los dos, o esas cenas que podamos hacer sencillas, pero con unas velitas quizá una vez a la semana para descansar en el otro y crear ese ambiente, que no nos olvidemos del otro, porque cuando vienen los niños, pues al final, pues como comentaban ellos, también te sobrepasas, ¿no? Y no hay que olvidar esta parte. Preparar el corazón de los hermanitos, también si leemos un cuento por las noches, por ejemplo, a los demás hermanitos, ¿por qué no también incluir al bebé dentro de esa lectura? Pues un miembro más de la familia, ¿no? Y también leérselo a él
o a ella, tener algún detalle también para cuando venga el hermanito, ya hay veces que hay celos, ¿no? Pues también físicamente algún regalito que les trae su hermanito a los demás, eso también puede ser bonito, ¿no? Y que lo tengan ahí preparado. Preparar ese espacio de ayuda extra, porque a lo mejor también necesitamos esa ayuda de otros, porque nosotros estamos sobrepasados, ¿no? Pues ser también esa humildad que nos lleve a buscar ayuda en otros, en familiares, en amigos, e incluso quizá en ayuda doméstica que necesitamos porque estamos sobrepasados en algún momento. Pues preparar una cama cómoda, si va a venir alguien a ayudarnos cuando nazca el bebé, alguien de la familia, que sepamos algo que le guste, que tenérselo preparado, unos caramelos y una notita o un regalito de agradecimiento a esa persona que viene, o herramientas y todo lo que necesite la persona que nos viene a ayudar, no según lo que a nosotros nos gusta y cómo queremos hacerlo, sino dejarles también ese espacio para que se sienta tranquilo y libre y cómodo, ¿no? Con nosotros. Y son pequeños detalles, como os comentaba, que a través de los espacios físicos y de las cosas también podemos demostrar esa belleza y esa acogida. Me parece muy bien, sobre todo al final, el detalle de las personas que vienen a ayudarte, porque a veces estás tan desbordada que no caes en la cuenta, así que si lo dejas preparado antes, porque sí, me parece un detalle precioso. Sí, hay veces que viene por sorpresa el bebé, entonces sí, junto con la canastilla estas cositas también vienen bien. Muy bien, muchas gracias Irene por todas estas ideas, que esperemos que sean muy útiles, y así ya, pues lamentándolo mucho, pues, llegamos al final de este programa. Pues así llegamos al final de este programa de Teología del Hogar, Paz a esta casa, que hemos hecho hoy desde, pues aquí de Radio María, como siempre, con Irene Cuquerella. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Chiti Hoyos, también por estar aquí presente. Sí, en la estupendo. Bueno, yo siempre encantada de venir todas las veces. Muchas gracias. Y gracias también pues a Inma y David, que nos han compartido su testimonio. A la familia Urma, que también ha querido estar con nosotros ahí desde el cielo, ¿no? Esto, familia beata. Y bueno, pues recordad que tenemos el podcast disponible para todos los que queráis escuchar los programas anteriores o este mismo. Si os ha gustado también podéis compartirlo. Y bueno, pues tenemos nuestro email, que estamos deseando que nos escribáis. Sí, pazaestacasa@radiomaria.es. Eso sí, también en Instagram tenemos igual, Paz a esta casa. Podéis escribirnos, ver las ideas, los resúmenes de otros programas, hacernos propuestas, contactarnos, lo que queráis, ahí estamos. Nos volvemos a ver dentro de un mes, dentro de 4 semanas, en esta misma franja horaria, el 21 de mayo, si Dios quiere, estaremos de nuevo con un nuevo tema. Así que bueno, pues Irene y Chiti, muy buenas noches, muchas gracias, y también a todos nuestros oyentes. Buenas noches y nos vemos en el podcast. Por si acaso hay alguno que no pueda escucharlo, lo queréis recomendar, os esperamos allí. Eso es. Buenas noches, Chiti. Buenas noches. Y a todos los oyentes, pues un saludo y que Dios os bendiga. Paz a esta casa. Dirigido por Lorena del Rey, con la colaboración de Chiti Hoyos e Irene Cuquerella. Jesús es roca.